Adelante. Hola, buenos días. La nueva base con Serum H. ¿Ya? Adelante. Hola, buenos días. Agradecemos la presencia de ustedes. Estamos aquí para conmemorar el Día Mundial del Lupus. Están con nosotros los doctores Fedra Irazoque, el doctor Osvaldo González Larivier, ambos internistas, reumatólogos, comprometidos con nuestra lucha. Está aquí Mariana Musiek. Nosotras somos del Rostro de la Mariposa. Cedo la palabra a la doctora para que nos dé algunas palabras de lo que significa este día y esta enfermedad. Gracias, buenos días. Yo creo que el día significa hacer un repaso sobre qué es el lupus eritematoso, a quién afecta, qué tenemos que hacer para mejorar, qué hemos hecho hasta el día de hoy para ayudar a los pacientes con lupus. El camino es muy largo y tendremos que unirnos cada vez más tendremos que fomentar la creación de organizaciones de pacientes con lupus, que esto de algún modo no solamente mejora la calidad de esto, sino los engloba para difundir y permitirle a mucha gente que no tiene acceso a la salud el contactarse con ellos para poder ser no solamente tratados, sino diagnosticados de manera oportuna y mejorar su calidad de vida. Gracias, doctora. Las personas con lupus vivimos una crisis desde el momento que nos dan la noticia, desde que nos diagnostican. Sin embargo, para recibir un diagnóstico tenemos que recorrer un largo camino. Personas que tienen recursos son las afortunadas en llegar a tener ese diagnóstico. O, en su caso, y ese fue el mío, el tener un médico con la suficiente sensibilidad, conocimientos, pericia, para lograr ver lo que ningún médico había visto por años y años. Quiero ceder la palabra al doctor Osvaldo González Larivier para que nos explique en qué consiste esta enfermedad, qué síntomas son y un poco su experiencia con las personas que tenemos lupus, qué perspectiva desde la parte médica y humana él se ha encontrado. Por favor, doctor. Gracias, buenos días. Bueno, el lupus eritematoso generalizado o sistémico es una enfermedad que afecta predominantemente a las mujeres. La proporción es tanto como de 9:1 y en algunas series de pacientes incluso más mujeres por cada varón que se enferma. Es una enfermedad que tiene una característica muy especial desde el punto de vista de sus manifestaciones, porque puede afectar muchas partes del cuerpo. Por eso se llama sistémico generalizado. Lo de eritematoso viene porque puede afectar con frecuencia la piel y producir algunas lesiones rojas en la piel en diferentes partes. Y lo de generalizado es porque potencialmente puede dar lugar a daño en diferentes órganos, aparatos o sistemas, de tal manera que predominantemente va a dañar las articulaciones, la piel, como ya lo mencionaba, puede provocar fiebre, pero también puede dar lugar a problemas en los riñones, en el cerebro, en los pulmones, en el corazón, en la sangre, produciendo anemia o baja de las plaquetas. Puede, en el caso, por ejemplo, del cerebro, dar lugar a convulsiones o trastornos del comportamiento, de tal suerte que es una enfermedad que puede producir muchísimos síntomas y muchísimas manifestaciones. Es importante establecer que ya conocemos mucho la enfermedad, no sabemos la causa porque no se conoce, nadie la conoce hasta el momento, pero sabemos que hay factores
Por un lado, genéticos que predisponen a la enfermedad y por otro lado, factores ambientales que pueden hacer que aparezca. Las hormonas tienen mucho que ver porque pues, esta enfermedad aparece sobre todo en mujeres. La proporción mayor o el grupo de mayor aparición está entre los 15 y los 44 años, que es cuando hay actividad hormonal en la mujer. Pero la otra cosa que es muy importante señalar es que disponemos de muchos recursos para poderla tratar. En la actualidad ya nosotros cuando hablamos de lupus ya no hablamos necesariamente de una enfermedad grave, hablamos de una enfermedad que puede serlo si no se trata, pero todos lo sabemos, los que nos dedicamos a tratar este tipo de casos, sabemos que puede llegarse a un control muy satisfactorio. Disponemos de muchísimos recursos en la actualidad para poderla tratar de manera muy exitosa. Y reforzando lo que dice la doctora Igazoque, yo creo que el que tengamos la oportunidad de difundir la cultura, el conocimiento de la enfermedad, es algo muy bueno, porque en la medida en que más se conozca, pues en esa medida se pueden hacer más grupos de ayuda, se puede hacer mayor difusión tanto a los mismos pacientes como a los médicos y lograr que esta enfermedad se sobrelleve de una manera más apropiada. Gracias, doctor. Padecer lupus es algo que se lleva a diario. Podemos estar bien, podemos estar controladas. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha descubierto la cura para el lupus. Por eso estamos aquí, por eso se conmemora este día. Mientras en otros países están pugnando por la cura del lupus, en México estamos pidiendo diagnóstico oportuno, tratamiento, medicamentos, abasto de medicamentos. Los medicamentos que usamos, en su mayoría, creo que todos, tienen efectos secundarios. Nosotras tenemos que enfrentarnos al cambio en nuestro cuerpo, al cambio en nuestra vida, al cambio de sentir el dolor, de sentir el cansancio, al cambio de vernos bien y sentirnos fatal, al cambio de tener algo que se ha denominado mundialmente una enfermedad invisible. La gente nos puede ver bien y no se imagina que la señora que está pasando al lado de nosotros, es una anciana, puede sentirse mejor que como nos sentimos nosotras. Para nosotras es muy duro, no por una cuestión de vanidad, sino es una cuestión de autoestima. El hecho de tomar corticoides, prednisona, el meticorten, los medicamentos que usamos, que nos aumentan el hambre y nos aumentan el peso, es muy duro. Tenemos compañeras que han caído en depresión por situaciones de ese tipo. Tenemos compañeras que han sido abandonadas por sus parejas por situaciones de ese tipo, porque no podemos ni siquiera levantarnos de la cama, porque no podemos siquiera hacer un movimiento, porque a veces necesitamos que alguien nos ayude a vestirnos o a desvestirnos para poder dormir, porque los dolores en la noche nos despiertan, porque son tan fuertes que podemos despertar con un grito. Por eso estamos aquí. Es importante el esfuerzo de acompañamiento con otras personas que tienen lupus, que en su mayoría son mujeres, como ya lo dijeron los doctores, el doctor. Tenemos varios grupos de Facebook, en blogs, y ahorita estamos aquí como el Rostro de la Mariposa, una organización civil. Le quiero ceder la palabra a Mariana Musiek, directora de medios, para que nos hable de esta experiencia que ha sido este gran esfuerzo, un sobreesfuerzo, porque para nosotros lo es. No somos personas que podamos dar como las personas normales, sí podemos, nos cuesta más. Entonces, Mariana, por favor, platícanos.
gracias. Antes que nada, agradecerle la invitación. Bueno, como bien dice, es una enfermedad difícil, es una enfermedad más que nada difícil de aceptar, pero es una enfermedad que aprendes a vivir con ella y hasta estimar y querer. Como bien dice, yo vengo representando al Rostro de la Mariposa, una asociación que se formó en el 2006, en mayo. ¿Cómo llegué a esta asociación? Llegué gracias a mi hermana, que sí me vio bastante desesperada, porque yo tengo lupus desde hace 11 años, actualmente tengo 28 años de edad. Entonces, yo llegué a esta asociación desesperada porque a mí se me había activado, aunado al lupus tengo un padecimiento que se llama síndrome de fosfolípidos. Para mí me dijeron, ¿tienes trombos? Dije, bueno, tiene lupus, pues mi tía lo tuvo, pero no le ha pasado nada. Cualquier cosa. Poco a poco, erróneamente, me dijeron, no vas a poder tener hijos. No me importa, tengo 17 años, yo ni me quiero tener hijos, o sea, no me importa. Poco a poco vas creciendo, sí te pega porque eres mujer, porque tu cuerpo cambia, porque no tienes ganas de nada, porque hay discriminación. Entonces, cuando se me activa el lupus en las articulaciones, fue muy difícil para mí, siempre he sido hiperactiva, fue muy difícil tener que dejar mi ejercicio, no poderme mover, decirle a mi mamá, ayúdame a acostarme, al otro día ayúdame a levantarme, báñame, ponme la ropa. Fue algo que hasta el día de hoy sigue doliendo, pero también es el motor de lucha de esta asociación. ¿Cómo llego a la asociación? Me dice mi hermana, Mariana, existe esta asociación, voy sin poderme mover, siempre acompañada de mi mamá. Y empiezo a encontrar un espejo que me entiende, un espejo que al momento de hablar es como si le estuviera dando voz a esa persona. La familia es muy importante y mi punto de fuerza es mi mamá, mi familia, pero mi mamá lo entiende como familiar, nunca como paciente. ¿Qué pasa? Que llego y no encuentro a 20 mujeres, a 30 mujeres, encuentro a 20 personas que realmente sienten lo que yo siento. Que dices, su lucha es más fuerte, yo todavía estoy de pie, gente que no se puede mover. ¿Y qué haces? Es en el momento que yo entiendo la enfermedad, que la aprendo a valorar, que aprendo a decir, no es algo que me pasó, es algo con lo que tengo que vivir y ni modo. Esta enfermedad, muchas veces me dices que Mariana, es lo que estás diciendo. Al día de hoy agradezco a la vida que me dé lupus, que me haya dado lupus o que haya tenido lupus. ¿Por qué? Mucha gente dice, ¿cómo puedes? Yo lo odio, yo no puedo ir. Si yo no hubiera encontrado la asociación o no hubiera sabido de esta enfermedad, no hubiera sido una persona humilde, primera, porque muchas veces no valoras la vida, piensas que la vida te hace a ti un favor, tú no a la vida. He encontrado gente maravillosa, amigos que no dicen, ¿tienes lupus? ¡Ay! No me vayas a contagiar. No, tú naciste cansada. Eres una floja. Oye, qué mal te ves. Es gente que llegamos y no tenemos caretas, no tenemos que ocultar la enfermedad, porque muchas veces nos pasa que llegas a un trabajo y dices, no, estás sanísima, no tengo nada. Y que al momento del tiempo, yo soy comunicóloga, entonces tienes que estar parada, tienes que estar de un lado a otro, subiendo, bajando. ¿Por qué estás tan cansada si no haces nada? No, nada más tengo un lobito por ahí. Ay, qué mal te ves, ¿eh? Bueno, gracias por lo que me toca. O sea, tienes que aprender a vivir con eso. He perdido amigos, o que se decían amigos, sí los he perdido. Pero también he valorado a la gente que está conmigo, he encontrado gente buena, gente que nos apoya, gente que está pegada. La doctora Irazoque, una de ellas, que tengo el gusto de conocerla el día de hoy en persona, porque en las redes sociales está presente y siempre echándonos ánimos, con una sonrisa que dices, vale la pena vivir, vale la pena llevar este mensaje a todo el mundo. Al día de hoy quiero la vida y soy afortunada de tener lupus porque me hizo valorar muchas cosas. Me hizo valorar que despertar un día que digas, no me duele nada, wow, ¿qué me pasa? Hoy no me duele algo. Me hizo valorar que cada esfuerzo que damos es el doble. Me hizo valorar que si amanezco un día bien o amanezco un día mal, está mi familia y las personas que jamás se van a ir. Me hizo perdonar muchas cosas porque yo culpé hasta mi familia de que me diera esto. Dije, pues no me hicieron con cariño, ¿no? O muchas gracias, o sea, siempre me consideré una persona sana y dije, ¿por qué a mi hermana no le dio? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si mi hermana fuma y yo no? ¿Por qué yo ya no puedo fumar en mi vida? Muchas cosas que aprendes a valorar y
que dices, qué difícil culpar a tu hermana o en hasta algún momento haberle deseado que le diera a ella y a ti, ¿no? Es algo que dices, ay, qué fuerte. Al día de hoy le agradezco a la asociación porque fue mi punto de fuga, fue mi punto de aceptar la enfermedad, de decir, bueno, sí estoy cansada, sí soy diferente, sí tuve que renunciar a un trabajo porque no di el ancho físicamente, porque estar parada a mí me deshace las piernas. Tengo que aceptar que amanezco cansada, que a veces sí digo, ay sí, nos vemos en la noche, ¿sabes qué? Ya no puedo ir, me siento mal. Tienes que aprender a valorar muchas cosas, pero afortunadamente existe el Rostro de la Mariposa y no es comercial, pero es una asociación que me abrió las puertas no a un grupo, sino a la vida, a aceptarme, a aceptarnos, a decir que me digan, ah, qué feo, tienes lupus, guácala, qué asco, jamás vas a poder tener hijos. Pues no sé si voy a poder tener hijos o no, no lo he intentado. Pero si los tengo, qué bien, y si no existen niños que querrán ser mis hijos. Es difícil tener compañeros que estén contigo porque ya a veces ya te invitan a las fiestas o algo. Es difícil, pero la gente que está contigo es la que merece estar en mi modo. ¿Soy feliz ahorita? Sí. Con esto también. Y el Rostro de la Mariposa es eso, una puerta a la vida, a empezar a creer en la vida, a tener fe, porque perdí la fe, perdí todas las creencias sabidas por haber. Y le agradezco a la asociación, agradezco a la vida y agradezco a las personas que están ahora en ella. La existencia de organizaciones para nosotras es muy importante. Nos dan acompañamiento las personas que tienen lupus y que están en organizaciones y a la vez nosotras damos acompañamiento. Unas palabras de apoyo, muestras de cariño en las redes sociales o de forma personal son enormemente importantes para nosotros, muy valiosos. Nosotras queremos que se difunda que existimos, que existimos como organización, que existimos como grupos en Facebook, que existimos en las redes sociales de Twitter, que existimos y tenemos reuniones determinados tiempos, cada determinado tiempo, que se acerquen a nosotros, porque como ya lo mencionábamos, la depresión para alguien con lupus parece una constante. Y el hecho de acompañarnos y de apoyarnos salva vidas. Hemos perdido a compañeras y a compañeros. Lo hemos vivido, lo hemos sufrido y lo hemos llorado. Y creo, a mí, en lo personal, y creo que es algo fundamental, a mí me ha funcionado, es la actitud, es el ser positivas, es aferrarnos a la vida y valorarla. Como decía Mariana, ahora yo valoro más la vida y valoro cada momento y cada instante. Ojalá que las personas sanas tuvieran esa conciencia de lo que vale la vida, de lo que tenemos en las manos. Nosotras queremos mejor calidad de vida y la estamos procurando. Si tenemos el apoyo de gente que pueda entendernos, que al menos no nos discriminen, que no nos corran de nuestros trabajos, que entiendan que no podemos a veces dar más del 100, para nosotros eso sería maravilloso, sería muy importante. Queríamos hacer una pregunta al doctor. ¿Se tiene un número determinado de casos en el país que padecen esta enfermedad? ¿Hay una información estadística sobre los casos, sobre todo en materia de salud, sobre estos casos? Información precisa no existe. Podemos fragmentarla por las instituciones donde se atienden a los pacientes. La doctora Igazoque mencionaba esa cifra global de unos 5 millones de casos en el mundo. Y bueno, pues en realidad son, lo mencionaba, no me acuerdo. Y no sabemos que aquí en México, así como en general es más frecuente en los afroamericanos, también tenemos indicios de que es más común en los hispanos que en los árabes.
hablar de una cifra no sería correcto hacerlo, pero sí, si en España hay 40.000 casos y en Europa 500.000 y en Estados Unidos 1.000.000, probablemente nosotros andemos en cifras cercanas a lo que la totalidad del continente europeo existe. Dentro de estos casos puede haber gente que tenga la enfermedad y no saber lo que tiene, como parece. Sí. Si quiere la doctora Irazuki. Sí, yo creo que un punto importantísimo es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico en Latinoamérica, esto sí está calculado, la cifra exacta de cuántos pacientes en México tienen lupus, no. Yo le puedo decir, por ejemplo, en una de las últimas publicaciones hay 8 de 100.000 pacientes tienen lupus en Brasil, pero en México no tenemos una cifra real. No es una enfermedad muy frecuente, pero es una enfermedad que se tiene que conocer para poder hacer un diagnóstico. ¿Y qué pasa? Pues los médicos de primer contacto no conocen la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted revisa los planes de estudio en todas las universidades, hasta hace muy pocos años la carrera o la materia de reumatología no existía. Hay algunas universidades donde ya existen, no en todas. Entonces un médico general no sabe con el conocimiento efectivo, ¿sí?, para poder sospechar siquiera que se trata de lupus, ¿no? Entonces la difusión de la enfermedad no solamente para los pacientes, sino para los médicos de primer contacto es fundamental, ¿sí? Y no solamente para los médicos de primer contacto, sino para los médicos que no se dedican al diagnóstico de lupus, ¿no? Si no son internistas o no son reumatólogos, difícilmente alguien puede sospechar. ¿Por qué? Porque es como la gran simuladora, no puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Puede empezar con dolores articulares, puede empezar con crisis convulsiva, puede empezar con daño renal, puede empezar con daño en la piel, puede empezar con o sin alas de mariposa, ¿no? Puede empezar con lesiones dérmicas o sin ellas. Puede pasar un tiempo donde haya fatiga y cansancio y fiebre, algún tipo de infecciones. Entonces, no todos los pacientes son del libro, de la revista que leímos, que el lupus se caracteriza por eso, ¿no? De repente una trombosis, como dice Mariana. Entonces, sí hay que tener un conocimiento de la enfermedad para poder hacer el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo se tarda un médico en hacer el diagnóstico? 5 años, ¿sí? De que el paciente empieza con su primer síntoma, estas son cifras en Latinoamérica calculadas, de que el paciente empieza con su primer síntoma, que le realicen el diagnóstico, en promedio 5 años. Y yo aseguro que hay una gran cantidad de pacientes en este país sin diagnóstico de la enfermedad, con una serie de diagnósticos diferentes que retardan más su probabilidad de tratamiento y de mejorar sus condiciones, y entonces llegan a daño renal terminal o llegan a procesos articulares mucho más severos, ¿no? Y a incapacidades más tempranas. Pero un diagnóstico oportuno le cambia la vida a los pacientes. Yo quiero decir algo porque a mí me gustaría que el mensaje fuera un poquito más optimista. Sí, el lupus es una enfermedad grave, sí, el lupus puede ocasionar la muerte, pero también hay lupus que no es tan grave. Y también hay pacientes que, aunque no necesariamente tengan recursos, pueden llegar a un médico que les haga el diagnóstico y pueden tener muy buena calidad de vida. Y también hoy hay muchas mamás con lupus que están festejando el día, ¿no? También hay mamás con lupus que tienen niños, ¿sí? Y también hay historias diferentes cuando la fortuna les ha dado la posibilidad de tener un diagnóstico diferente y pueden brincar y correr y todo sin que esto sea una gran limitante. Yo creo que el proceso de aceptación de la enfermedad es donde el médico las tiene que acompañar, ¿no? No es una enfermedad que un solo médico trate, sino que es una enfermedad donde, claro, el reumatólogo es el que dirige la orquesta, pero necesitamos apoyo psicológico, a veces necesitamos del nefrólogo, a veces del ortopedista, a veces del médico en rehabilitación, ¿no? Es un tratamiento multidisciplinario. Entonces el mensaje tiene que ser hoy: conozcamos la enfermedad, difundamos la enfermedad no solamente a los pacientes o a la población general, sino a muchos médicos para que la sospechen. Yo no quiero que den tratamiento ni que hagan diagnóstico 100% efectivo, pero que la sospechen y que la canalicen de manera más oportuna a los otros médicos, sobre todo en el sector salud, ¿no?
y que le demos acceso a toda la población que no tiene sector salud a su disposición para poder tener pues clínicas de diagnóstico oportuno. Esto sería fundamental para todas las pacientes con lupus, ¿no? De esto, por lo que decía dentro de la información que están diciendo, la etiología de la enfermedad se desconoce. Se desconoce, sí. Entonces, como médicos, ¿qué se está haciendo para que más médicos tengan los conocimientos básicos para detectar este cuadro de enfermedad en el cual está padeciendo cada una de las personas que muchas veces a lo mejor desconocen que tengan lupus? Bueno, como médicos yo creo que lo que hacemos, por ejemplo, en muchas universidades ya existe la carrera, hay muchos cursos de educación médica continua. Yo creo que todos los reumatólogos, que no somos muchos en este país, somos aproximadamente 500, tratamos de difundir lo más que podamos con los médicos de primer contacto, cada quien en su nivel y en su posibilidad, ¿no? En su lugar donde pueda realizarlo. Eso es lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que todos los médicos reumatólogos que nos dedicamos a tratar lupus aprovechamos estos foros para tratar de difundir la enfermedad entre los pacientes. No es una receta de cocina, ¿no? No es, si usted se le caen los cabellos y tiene eritema malar, acuda a su médico. Así no es el lupus, ¿no? Entonces, sí, hay algunos datos pivote, ¿no? Los dolores articulares, la presencia de lesiones en la piel, la fatiga, ¿no? La astenia, el sentirse muy cansado, ¿no? Sí hay datos que nos pueden orientar a que pudiera sospecharse de lupus, pero la enfermedad es tan diversa y hay tantos síntomas que difícilmente podríamos dar una receta. Si usted tiene estos síntomas, seguramente es lupus, vaya con un reumatólogo, ¿no? Si no, el mensaje será, en caso de algún síntoma persistente, que sea, hay que acudir con el médico a ver qué tenemos, ¿no? Es cierto que necesitamos muchos exámenes de laboratorio, pero también la clínica es de gran ayuda para poder sospechar o no la enfermedad y poder canalizar exactamente al paciente a donde pudiera ser diagnosticado de manera más oportuna. Ahora con esto, con esta enfermedad se habla de que es muy costoso para el paciente tener esta enfermedad. En realidad sí es muy caro. A ver, doctor, ¿qué nos cuenta? Sí, habíamos comentado que hay un espectro muy amplio de gravedad. Usted preguntaba, bueno, entonces hay personas que tienen lupus y no lo saben. La respuesta es que sí, pero casi podríamos hablar de dos grupos de personas. Unas, las que tienen diferentes síntomas en diferentes partes del cuerpo, ven diferentes médicos y aún no han sido diagnosticadas, y otras las que prácticamente están sin molestias o que de vez en cuando se ponen colorados cuando les da el sol o que de vez en cuando les duelen las articulaciones, llevan una vida completamente normal y tienen lupus. O sea, hay que desmitificar ese asunto de que el lupus es una enfermedad grave o es una enfermedad mortal. Puede serlo, pero puede no serlo. Entonces, ese sería el primer punto. Entonces, lógicamente, dependiendo de las manifestaciones, es lo que se van a gastar los pacientes. Hay personas que solamente se les dan, pues, por ejemplo, el paracetamol o aspirina o medicamentos parecidos que les llamamos antiinflamatorios. A otros nada más les damos un medicamento que se llama hidroxicloroquina, pero a otros más sí hay que darles cortisona, y de repente vamos, dependiendo de la gravedad y la cantidad de manifestaciones, aumentando el arsenal de medicamentos hasta llegar a algunos tratamientos ya muy costosos y otros que son procedimientos en pacientes ya mucho más graves. Uno se llama plasmaféresis, otro se llama hemodiálisis, que es para los enfermos de los riñones. Entonces, la verdad es que es muy variable, y por supuesto que si hay personas que se gastarían docenas de miles de pesos al mes por las instituciones a las que ellos eventualmente pertenecieran, y otras que no tanto. Entonces, ya nomás, era mi última pregunta. ¿Ustedes qué están pidiendo? ¿Qué es lo que están pidiendo a la sociedad, a la opinión pública en general? ¿Y qué es lo que realmente están pidiendo esto? En primer lugar, estamos pidiendo el aumento de recursos públicos para el sector salud, específicamente para el diagnóstico oportuno y su tratamiento.
contar con dotación suficiente de los medicamentos para la población, sobre todo la población de escasos recursos. Esto también significa que las personas que no tienen seguridad social puedan tener acceso tanto al diagnóstico como al tratamiento. Estamos pidiendo un programa de formación dirigido a los profesionales de la salud, a los pacientes y al público en general. Eliminar la discriminación para los pacientes con lupus. Y un reconocimiento mundial del lupus como una cuestión de salud pública de importancia. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Otra pregunta. Las causas del lupus no han sido totalmente determinadas por lo que oigo. Pueden ser tanto genéticas, bueno, más bien genética, ¿no? Sería como que la causa. Cuando no sabemos la causa, sabemos todo lo que pasa, pero no sabemos cuál es la causa. Sabemos que es una enfermedad multifactorial, donde, como dijo el doctor, intervienen factores ambientales, factores hormonales y algo que se conoce como agregación familiar. Ya está estudiado hasta dónde se hereda la propensión a desarrollar la enfermedad, ¿no? Sí, hablamos más bien de agregación familiar. Si en mi familia hay alguien con una enfermedad autoinmune o con lupus, yo tengo más posibilidades de desarrollar lupus. Pero no es una enfermedad ni ligada al sexo, ni que se hereda genéticamente y que todos mis hijos van a tener lupus, ¿no? Hay algunos virus que se han asociado con el desarrollo de la enfermedad, hay algunos alimentos como el consumo de alfalfa que pueden disparar. Hay un lupus que se llama pseudolupus o algo parecido al lupus que se desencadena por el consumo de algunos medicamentos, ¿sí? Que es otro apartadito, ¿no? Ese se quita quitando los medicamentos que lo producen, pero más bien es una enfermedad que tiene muchos factores. No sabemos cuál es el timbre que desencadena esta formación de autoanticuerpos que de algún modo nos atacan. Pero sabemos que hay muchos factores. Las hormonas, decía el doctor, las hormonas tienen un papel fundamental, ¿no? Dicen que es la prueba clara de que Dios es hombre, ¿no? Que nos da muchas más mujeres que a hombres, ¿no? Entonces, la proporción de mujeres a hombres, aunque es de 9 a 1, en los centros de concentración, pues tenemos 50 mujeres por un hombre con lupus, ¿no? Entonces, los estrógenos aquí tienen un papel fundamental. Y además, otra pregunta más. Hay mucha gente, bueno, pacientes que padecen la enfermedad y que a lo mejor no saben que la tienen. ¿Ustedes qué mensaje le darían a esa gente con esos síntomas que ustedes han dado a conocer ahorita o que padecen ese tipo de enfermedad? ¿Qué les pueden decir a esa gente que desconoce que existe una organización como es el Rostro de la Mariposa, que pueda acudir a ustedes, donde puedan tener o qué se hace dentro de la organización para que esos pacientes lleguen a ustedes? ¿Qué les diría? Bueno, antes que nada, ahorita que hablabas de qué necesitamos, aparte de toda la parte médica, necesitamos difusión. ¿Por qué? Porque muchas veces nos han cerrado puertas a medios porque desconocen, entonces le dan prioridad a algo que dentro de la comunicación pegue más, al cáncer, a la artritis, al SIDA. Digo, está genial, pero está genial que le den difusión a todas las enfermedades. Pero también necesitamos difusión, necesitamos que la gente conozca. ¿Por qué? Porque si alguien que va pasando por la calle, oye, lupus, bye. Pero ¿qué pasa? Si yo me siento cansada, si una persona se siente cansada, si está doliendo la cabeza, si tiene migraña, se le está cayendo el cabello, automáticamente por esa falta de difusión, ¿qué pasa? Pues pienso que tengo otra cosa. No, pues estoy cansada porque, pues estuve mucho tiempo parada. No, pues estoy cansada porque quizás sí nací. O sea, dentro de esto un paquete. Si nosotros queremos que el lupus se conozca, que la gente acuda a los médicos, necesitamos difusión, necesitamos difundirnos. Actualmente las redes sociales nos han dado una puerta enorme a que la enfermedad se conozca. Pero necesitamos que los medios también nos den esa difusión, que hablen de la enfermedad. Dentro del sector salud, más que son muy necesarios medicamentos, necesitamos espacios, necesitamos que el sector salud se ponga las pilas y luego dicen, tienes que ir con el hematólogo urgente.
vas, sacas tu cita, sí, el próximo año te llamo porque no hay espacio, a ver cuándo puedes venir. Oiga, pero es urgente. Por eso, porque si fuera normal, pues te llamamos en 2 años. O sea, voy al dermatólogo porque tengo por el sol las ronchitas, ve con el derma, te vamos a dar una cita urgente. Vas, tu cita urgente es en 8 meses. No, pues en 8 meses ya es invierno, ya se me quitaron. O sea, necesitamos esa conciencia que las autoridades abran más espacio. Yo sé que somos muchísimos, yo sé que hay mucha gente enferma, sé que mucha gente va al sector salud porque lo necesitamos, porque quizá hay muchos que no podemos pagar servicios de salud particulares, porque lamentablemente en México la salud se ha vuelto un negocio. O sea, hay la verdad, o sea, yo lo digo a los médicos que están aquí, a los doctores, que sean parte del médico que realmente es un médico, que realmente no te va a cobrar porque te digas, te está cayendo el cabello, dame 1,500 pesos. O sea, que realmente se van a preocupar por tu enfermedad, no por hacer negocio. Y lamentablemente hay hospitales que sí buscan hacer más negocio que atenderte. Necesitamos espacios de atención, que las consultas, no podemos hablar de un diagnóstico rápido si una consulta te la dan en 1 año. De lo personal, a mí me ha pasado, yo tiendo a hacer trombosis, he hecho 4 trombosis en los pulmones y me mandan con el neumo. Es urgente, ven en 1 año, en 1 año ya me dieron 2 trombosis y sigo sin poder ir al neumo porque no hay lugar. A mí me tienen en el hospital de nutrición. Somos muchos pacientes de lupus y de muchas enfermedades que necesitamos espacio y difusión de la enfermedad. Eso es lo que más necesitamos, la verdad. O sea, no es posible que nos den las consultas tan espaciadas. Entonces hay que hacer conciencia, porque es muy fácil pedir, pero también sabemos que no es un proceso fácil. Hay que hacer conciencia de que necesitamos espacios, de que las autoridades podamos trabajar en equipo. O sea, México lamentablemente es uno de los países que en cuanto a difusión de lupus está muy abajo. Hay países como Chile, como Argentina, como España, que en cuanto a enfermedad, en cuanto a asociaciones, están muy dando espacios. Y eso es lo que necesitamos. Difusión y espacios. Y una atención adecuada. Exactamente. Hay atención adecuada, hay doctores que llegan a tu vida y te dicen, a mí afortunadamente me diagnosticaron de mi trombosis al mes, pero tuve la fortuna que pocos han de tener de caer en manos de persona especializada que sabe qué lupus. Necesitamos eso, conciencia, que la conozcan y que nos den espacios de atención. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quiero recalcar que nos pueden contactar como Rostro de la Mariposa en Facebook. En Facebook pueden poner en buscar lupus y van a encontrar organizaciones, y en esas organizaciones solamente tienen que dar el clic para unirse y hacerse fan de la página. En esas mismas organizaciones estamos muchas personas a las cuales pueden contactar, nos pueden enviar invitaciones de amistad y con eso vamos haciendo contacto. ¿Cuál es la dirección del Facebook de ustedes? Y el de Twitter, y la página, si es que tengo. En el Twitter es @el_rostro_lupus y en Facebook es www.facebook.com/el rostro de la mariposa. El rostro punto de la mariposa. Un aspecto más, si me permiten, es el relativo a la característica misma que tiene la enfermedad, como ya lo comentamos, de que es incurable, pero que puede ser muy bien controlada. Estamos ciertos, los reumatólogos, que la mayoría de las personas con lupus tienen buena calidad de vida. Entonces, es muy importante como mensaje establecer que con este acceso a las redes sociales o al internet, que es una herramienta extraordinaria, puede uno contactar gente que es poco seria y que engaña. Nosotros pensamos que hay que tener mucho cuidado con los grupos con los que se contacta. Hay grupos de autoayuda en diferentes instancias que son extraordinariamente benéficos. Y hay sociedades o colegios en donde uno puede recurrir. Nosotros haríamos una propaganda directamente al Colegio Mexicano de Reumatología, que si alguien llega a contactar grupos, si alguien dice, por ejemplo, que cura el lupus, está mintiendo, y mucha gente lo dice. No existe nadie en el mundo que cure el lupus en este momento.
Sin embargo, en el radio o en el internet hay gente que lo dice y se llena de gente, y después a nosotros nos llegan personas ya llenas de complicaciones, después de haber sido motivo pues de tratamientos inapropiados. Entonces es válido tener muchos recursos, muchas cosas de medicina científica y de medicina alternativa que pueden ayudar a los pacientes, pero lo que hay que hacer es estar con gente que conoce, en instituciones preferiblemente. Y cuando se contacte un grupo, un mensaje sería: recurran al Colegio Mexicano de Reumatología y pregunten si ese grupo es conocido o es un grupo confiable, para no caer en un lugar en donde, lejos de resultar útil, pueda ser perjudicial. Pues muchas gracias. Yo nada más quiero cerrar con mi agradecimiento de todos nosotros que estamos aquí en la mesa y que nos están acompañando, con un mensaje, como decía la doctora, un mensaje optimista. Podemos vivir con calidad de vida, podemos vivir con alegría, podemos gozar la vida también. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar a los pacientes, a los familiares, a la gente que nos acompaña y que nos da fuerza, y que por eso también estamos de pie. Se puede lograr, y mucho depende de nosotros. Gracias. Gracias.